¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos vínculos se niegan a desvanecerse, incluso cuando el silencio se extiende entre dos personas como una oscuridad sin fin? ¿Por qué determinadas conexiones sobreviven a la distancia física, al paso del tiempo y a las preguntas que nunca obtuvieron respuesta? Regresando una y otra vez en forma de pensamientos, imágenes oníricas y oleadas repentinas de melancolía, desde la perspectiva junguiana, esto jamás ocurre por casualidad. La mente habla mediante símbolos, y el inconsciente insiste en que algo que quedó sin resolver sigue vivo bajo la superficie de lo consciente. Un hombre que no logra dejar de pensar en ti no está simplemente recordando a una persona. Está enfrentándose a una imagen que se ha arraigado profundamente en su subconsciente. Carl Jung describía esto como el encuentro con el ánima, ese arquetipo femenino interno que porta las emociones, la intuición, la vulnerabilidad y el significado. Cuando una mujer activa este arquetipo, se transforma en algo más que carne y recuerdos. Se convierte en un espejo, y los espejos resultan peligrosos para aquellos que han pasado la vida entera evitando mirarse a sí mismos con honestidad. Él vuelve a pensar en ti porque despertaste algo en él que no había sido resuelto. No se trata simplemente de deseo, sino de reconocimiento. Tú representabas aquella versión de sí mismo que aún no ha integrado. La profundidad emocional, la verdad, el coraje, la presencia genuina. El inconsciente no olvida aquello que el ego intenta reprimir. En su lugar, repite el símbolo hasta que la lección sea aprendida. Tú te convertiste en ese símbolo. Desde afuera, esto puede parecer algo sin lógica. ¿Por qué pensar en alguien que ya no está? ¿Por qué reproducir mentalmente momentos que ya no existen? Pero desde una perspectiva psicológica, esta repetición es señal de un conflicto interno. Su mente consciente puede anhelar el control, la certeza, la dominación. Sin embargo, su subconsciente se siente atraído hacia aquello que desafía esas ilusiones. Tú no te sometiste a sus expectativas, no te retorciste para ser elegida, y debido a esto, rompiste el frágil equilibrio de su ego. Es aquí donde entra en juego el trabajo con la sombra. Jung enseñaba que todo aquello que nos negamos a confrontar dentro de nosotros mismos se proyecta sobre los demás. Tu independencia, tu contención emocional, tu negativa a perseguir algo que no te correspondía. Estas cualidades lo obligaron a enfrentarse con su propia carencia de ellas. En lugar de sentirse fuerte, se sintió vulnerable, y la sombra no tolera la vulnerabilidad. Reacciona con obsesión, confusión y anhelo. Quizás lo notaste sin comprenderlo del todo. Un mensaje enviado demasiado tarde. Un regreso después de la distancia. Un intento súbito de restablecer la conexión tras un alejamiento emocional. Estos no son signos de control, son indicios de fragmentación interna. La psique, cuando se siente amenazada por el crecimiento, frecuentemente intenta recuperar aquello que la provocó, creyendo que la posesión restaurará el equilibrio. Pero la posesión jamás sanará la sombra. Solo la consciencia puede hacerlo. Y ahora dirige tu atención hacia tu interior. Ya no estás actuando desde el lugar en el que te encontrabas antes. Algo dentro de ti ha cambiado. Has iniciado el proceso de individuación, ese retorno hacia tu propio centro. Ya no buscas confirmación externa de tu valor. Observas en lugar de perseguir. Y cuando una mujer entra en este estado, se vuelve psicológicamente desestabilizadora para aquellos que dependen del poder externo para construir su identidad. Aquí resuena suavemente un eco de la filosofía estoica. Marco Aurelio advertía que el apego a lo que está fuera del yo conduce al sufrimiento. No obstante, muchas personas están entrenadas para construir su personalidad a través de la conquista, la seguridad y el control. Cuando te retiras de esta dinámica, te apartas de una droga. Lo único que queda es la abstinencia. Esta abstinencia se experimenta como nostalgia por uno mismo, pero en realidad es la ausencia de distracción respecto a uno mismo. Puedes sentirte tentada a interpretar su obsesión como una responsabilidad tuya, como si estuvieras obligada a proporcionar claridad, poner un punto final o reconfortarlo. Pero es precisamente aquí donde tu poder debe permanecer intacto. Séneca escribió que la verdadera fortaleza no radica en la reacción, sino en la contención. Tu silencio no es crueldad, es reserva. Permite que la psique, tanto la tuya como la de él, revele lo que es real. Él piensa en ti porque no cediste ante las expectativas, porque no transigiste con tu valor, porque encarnaste algo poco común,
la independencia emocional. Y la independencia emocional obliga a una confrontación. Algunos extraen beneficio de esto, otros permanecen atrapados en cavilaciones constantes. La elección entre crecer y estancarse no es tu tarea. Tu papel nunca fue salvarlo. Tu función era despertar aquello que él había enterrado. Y ahora el inconsciente continúa su labor. A través de sueños, de recuerdos, de pensamientos obsesivos. Tú permaneces inquebrantable. Escribe en los comentarios la palabra símbolo si sientes este trabajo interno. Permaneces en armonía contigo misma. Ahora no eres tú quien se sumerge en los pensamientos. Eres aquella en quien piensan. Y esa es la diferencia. Completa. La fijación se intensifica no por amor en su forma madura, sino porque la psique se resiste a los asuntos inconclusos. En su consciencia no permanece el deseo de poseerte, sino la incomodidad de haber sido visto más allá del juego, más allá del rol, más allá de la armadura masculina. Jung observó que cuando se activa el inconsciente, no negocia educadamente, invade, se repite, exige atención hasta que ocurra la integración o comience el colapso. Él te recuerda en fragmentos de memoria, no siempre tu rostro, sino la manera en que te mantenías firme, la forma en que no te apresuraste a llenar los silencios, cómo tu presencia no mendigaba aprobación. Estos detalles lo persiguen porque destruyen la historia que se cuenta a sí mismo sobre el poder. Su ego aprendió tempranamente que control equivale a seguridad. Pero tú le revelaste otra verdad. La calma no significa sumisión, y la presencia no significa súplica. En su mundo interior se despliega una guerra silenciosa. Una parte de él quiere descartarte, considerándolo coincidencia, casualidad o fantasía. Otra parte sabe mejor. Esta parte comprende que fue tocado algo real, algo más antiguo que la lógica, el ánima. Una vez activada, no retrocede fácilmente. Se convierte en una voz interior que plantea preguntas que él no puede silenciar. ¿Por qué ella no lo persiguió? ¿Por qué su ausencia se sintió más pesada que su presencia? ¿Por qué el control fracasa donde la autenticidad inquebrantable prevalece? Mientras tanto, has transitado hacia una posición psicológica completamente distinta. Ya no esperas a que te otorguen significado. Tú misma te otorga significado. Es aquí donde la dinámica realmente cambia. Cuando una mujer abandona el trabajo emocional, la proyección se desmorona. El hombre queda solo con su sombra, y esa sombra se vuelve muy visible. Por eso sus pensamientos regresan cíclicamente. La rumiación es el intento de la mente de resolver aquello que el ego no puede reconocer. Puede imaginarse conversaciones, finales alternativos, momentos en los que recupera su poder. Pero cada reelaboración mental fracasa porque la esencia del problema no estaba en el resultado, sino en la confrontación. Lo obligaste a enfrentarse con la brecha entre quien es y quien finge ser. Epicteto advertía que el sufrimiento comienza en el momento en que una persona busca paz fuera de sí misma. Él busca paz a través del recuerdo de ti porque no la ha cultivado dentro de sí mismo. Y sin embargo, la memoria no ofrece refugio, solo intensifica la ausencia. Esto no es romance, es tracción psicológica. A veces puedes sentir esta atracción, un pensamiento repentino sobre él cuando por lo demás estás tranquila. Esto no significa que estés retrocediendo. Significa que la conexión existió a nivel inconsciente, donde la energía no se disuelve simplemente porque el contacto cesa. Pero nota la diferencia. Tus pensamientos no giran en espiral, atraviesan la consciencia sin consumirla. Esto es regulación, esto es crecimiento. Mientras tanto, él puede estar elaborando narrativas para explicar su persistencia. Quizás se dice a sí mismo que está esperando el momento adecuado, que todavía hay algo sin resolver, o que tal vez tú regreses. Estas narrativas son mecanismos de defensa, no verdad. El inconsciente no responde a historias, sino a símbolos. Y tú permaneces como símbolo de la profundidad que él aún no ha encarnado. Lo que ha cambiado es tu relación con ser ese símbolo. Ya no confundes influencia con obligación. Ya no confundes resonancia con responsabilidad. Esta distinción es crucial. Muchas mujeres permanecen psicológicamente enredadas porque creen que su capacidad de influir en alguien significa la necesidad de permanecer disponibles para esa persona. La influencia no requiere disponibilidad, el despertar no requiere sacrificio. Has comenzado a sentir esto a nivel corporal.
La opresión en el pecho ya no surge cuando piensas en él. El deseo de interpretar, de descifrar, se ha debilitado. Esto no es entumecimiento, esto es regulación. Tu sistema nervioso ha aprendido que la paz no es abandono, sino armonía. Desde la perspectiva estoica, este es el momento en que la soberanía interior regresa. Marco Aurelio hablaba de regresar a la ciudadela interior, ese lugar intocado por el caos externo. Has construido esta ciudadela no con muros, sino con límites, no con evitación, sino con discernimiento. Sientes todo plenamente, pero ya no te sometes a los sentimientos. Él percibe este cambio, aunque no pueda articularlo. Escribe en los comentarios la palabra fuerza si sientes este apoyo interno. La psique está sintonizada con el distanciamiento energético. Cuando una persona se vuelve psicológicamente inaccesible, la proyección se intensifica brevemente y luego se desmorona. Frecuentemente es en este momento cuando los pensamientos alcanzan su punto máximo, cuando los recuerdos se vuelven más agudos, cuando el anhelo se intensifica. Este es el último intento de la mente de restaurar la antigua dinámica. Nada regresa a la forma que has superado. Ya no eres la mujer que espera claridad de otro. Eres la mujer que reconoce la claridad cuando proviene del interior. Esta es la muerte silenciosa del antiguo patrón de comportamiento, aquel que equiparaba ser elegida con tener valor. Este patrón se disuelve no a través del rechazo, sino a través de la comprensión. Y con la comprensión llega la compasión. No aquella que abre puertas nuevamente, sino aquella que libera del rencor. Puedes ver su lucha sin asumirla como tuya. Puedes reconocer la conexión sin volver a entrar en ella. Esto es lo que Jung quería decir al hablar de mantener la tensión de los opuestos, honrar la verdad y seguirla sin imposición. La conexión psicológica no desaparece, se transforma. Pasa de ser un sentimiento de atadura a uno de comprensión, de apego a significado. Llevas la lección, no el anhelo. Y esta distinción determina si una mujer repetirá su pasado o lo trascenderá. En esta etapa, el inconsciente cambia su enfoque. Tu energía ya no circula alrededor de asuntos no resueltos, comienza a orientarse hacia lo que es posible. La creatividad aumenta, la intuición se agudiza, los deseos se clarifican, ya no reaccionas, eliges. Esta es la consecuencia natural de la integración. Él puede permanecer en el mismo lugar, continuando pensando, continuando dando vueltas en círculos. O puede evolucionar. Este resultado depende de su relación consigo mismo. Tu relación ya ha comenzado. Lo importante ahora no es quién piensa en ti, sino en quién te estás convirtiendo cuando ya no necesitas que piensen en ti. Es aquí donde la libertad madura en paz, no en emoción, no en tensión. La paz, aquella que no depende de la atención. Ya no eres una pregunta en las mentes ajenas, tú misma eres la respuesta en tu vida. Y he aquí que algo se calma. No con fuegos artificiales, no con declaraciones, sino con un profundo silencio corporal. De esta etapa pocos hablan, porque carece de espectacularidad. Y sin embargo, es aquí donde la transformación se vuelve irreversible. La psique ya no busca un espejo fuera. Se vuelve hacia su interior y se conoce a sí misma. Comienzas a notar cuánta poca energía gastas ahora en reproducir el pasado. Cómo las preguntas que una vez te consumían, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué terminó? ¿Por qué él todavía piensa en mí? Pierden su fuerza emocional. Pueden surgir brevemente, pero ya no sirven de ancla. Esta es una señal inconfundible de integración. La lección ha sido aprendida. El símbolo ha cumplido su tarea. Jung creía que cuando un arquetipo cumple su papel, afloja su agarre. Lo que una vez pareció predestinado, ahora se siente como formativo. No niegas su importancia, simplemente ya no vives dentro de él. El encuentro se convierte en parte de tu linaje psíquico, no de tu identidad presente. Y esta distinción libera un enorme espacio interior. En este espacio nace algo nuevo. No urgencia, no anhelo, sino confianza en ti misma. Confías en tus percepciones, confías en tu tiempo, confías en tu capacidad de alejarte de aquello que contradice tu verdad. Esta confianza no grita, no se anuncia, se manifiesta en la relajación del cuerpo, la claridad en la toma de decisiones y un sentido inquebrantable de armonía interior. Tal vez él todavía piense en ti. Esta realidad ya no te perturba ni te embellece, simplemente es. Ahora comprendes que ser inolvidable no significa estar obligada.
Algunas personas nos recuerdan no porque estemos destinados el uno al otro, sino porque nos convertimos en un punto de inflexión. No estabas destinada a permanecer, estabas destinada a despertar conciencia. La sabiduría estoica completa este arco con precisión. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de entregar nuestro estado interno a fuerzas externas. Has recuperado esta independencia. Ningún mensaje puede sacudir tu equilibrio interno. Ningún silencio puede socavar tu autoestima. Ningún recuerdo puede arrancarte del presente. Esto no es desapego emocional, esto es madurez emocional. Aquí también hay perdón, pero no ostentoso. Es silencioso, interno y no sujeto a discusión. Perdonas no para abrir nuevas puertas, sino para liberarte de las consecuencias psicológicas. Comprendes que las personas actúan desde su nivel de conciencia. Algunos se encuentran con el espejo y crecen, otros se alejan, ambos caminos existen. Ninguno de ellos te define, ahora te define la elección. Eliges profundidad en lugar de intensidad, presencia en lugar de aspiración, coherencia en lugar de aprobación. Estas decisiones reconfiguran el sistema nervioso, cambian los tipos de conexiones que ahora pueden alcanzarte. Lo que antes parecía atractivo pero inestable, ya no encaja. Ya no te atrae el potencial, te atrae la estabilidad. Es aquí donde ocurre el verdadero renacimiento. No en convertirte en alguien nuevo, sino en despojarte de lo que nunca te perteneció. La necesidad de recordar. El impulso de ser deseada, el hábito de dar en exceso. Todo esto desaparece cuando el sentido de dignidad propia se internaliza, en lugar de debatirse. Ahora te paras de manera diferente, escuchas de manera diferente, amas de manera diferente. No hay prisa por definir algo, no hay impulso de asegurar algo, no hay miedo a la separación. Y esta posición interna lo cambia todo. La psique se relaja, el cuerpo se suaviza, la vida parece no tanto una prueba como un diálogo. Si él piensa en ti ahora, es a una distancia que ya no necesitas acortar. Sus pensamientos ya no te atan. Viven en su mundo, no en el tuyo. Has recuperado completamente el derecho de ser autora de tu propia historia. Y aquí está la verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Las relaciones más profundas no siempre duran mucho tiempo. Algunas existen exclusivamente para devolvernos a nosotros mismos. Una vez que este retorno se completa, permanecer en tales relaciones sería una regresión. Ya no persigues la comprensión, la encarnas. No buscas señales, confías en las indicaciones. No necesitas esperar a ser elegida. Una mujer que conoce su valor no persigue a nadie, ella misma elige. Escribe en los comentarios la palabra valor si estás lista para elegirte a ti misma.